Lo primero que te quería preguntar, Rodrigo, es en qué categoría tuviste por primera vez a Valentín a tus órdenes? Bueno, yo en Vélez estoy hace ya varios años, hace 15 años trabajo, trabajé mucho en el fútbol infantil, ¿sí? En la primera, donde recibimos a los jugadores, pero dentro de lo que es la estructura del fútbol infantil, yo estaba en una de las categorías más grandes. Cuando yo lo tuve a Valen, acá nosotros le llamamos décimo segunda, que es una de las divisiones de infantiles más grandes. Imagínate que hoy en el fútbol infantil de acá de Buenos Aires, en Argentina, hay hasta décimo séptima, décimo sexta. Ujú. Él tenía edad de creo que 10 años. Ahí es donde yo lo recibo. Él ya formaba parte de una de las, no sería de las ligas o de las tiras que hay en el club. Y yo lo tomo ahí como jugador de AFA, sería, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando lo viste? ¿Viste algo diferente en él? Futbolista que al final ha llegado a la élite. Mirá, la verdad que fue bastante sorpresiva en un inicio la situación de él, porque la categoría 2003, que es la edad de nacimiento de él, en Vélez era una división muy buena, con muchísimos grandes jugadores. Habían salido campeones en diferentes años. Por ejemplo, en esa categoría se destacaba también Máximo Perrone, que es el que hoy por ahí más conocido dentro de lo que es Europa. Eh, y él jugaba, como te decía antes, en una liga paralela, que nosotros le llamamos Vélez A, ¿sí? Ujú. Y lo incorporamos a lo que es el plantel de AFA. Como una apuesta, porque veíamos que había tenido un buen año en lo que era Vélez A. Y la verdad lo que más me llamó la atención, en ese año yo lo tuve y al siguiente también, yo continué 2 años con ese grupo. Lo que más me llamó la atención es cómo él se instaló rápidamente, ¿sí? En un nivel tan alto como lo tenía esa división. Él venía de un nivel bueno y pasó a un nivel elite en lo que es el fútbol infantil y juvenil de acá de Buenos Aires, y se instaló y se adaptó muy rápidamente. No empezó jugando de titular, pero con el paso del tiempo él se fue ganando ese lugar y terminó jugando de titular. ¿Y ya jugaba contigo de central o jugaba de lateral izquierdo, que también sé que ha jugado en esa posición? En realidad, él en ese momento jugaba de central. Des- Más grande, algunos entrenadores lo fueron probando también de lateral, pero en ese momento su puesto inicial fue central. Mm. Ya se notaba el liderazgo del que a mí me hablan mucho, que siempre ha tenido mucho carácter, mucho liderazgo. Ya se le notaba que tenía ese punto. Sí, se lo notaba. Siempre el liderazgo tiene que estar acompañado con poder jugar y ser titular y estar siempre dentro de lo que es el once inicial. En el primer año, en esto de que él se instala en lo que es el fútbol AFA, al principio no se notaba tanto ese liderazgo como sí se lo ve ahora, Ujú. pero después al otro año ya empezó a mostrar esa personalidad, ese carácter, ese rol de líder positivo que supo tener varios años más dentro de lo que es el club, y lo hizo, lo acompañó siempre eso con su nivel deportivo, ¿sí? Entonces, Mm. al ir acompañado las dos situaciones, el liderazgo, la personalidad y el nivel deportivo, eh, nada, lo cerró como un jugador muy importante. ¿En qué momento creíste tú o viste que podía ser un futbolista que podía llegar a algo? Uf, qué pregunta, porque nosotros tenemos en Vélez, la verdad, bueno, vos sabrás, porque Vélez es una de las canteras más importantes que hay acá en Argentina, muchísimos grandes jugadores. Y como te decía en un momento, él formaba parte de una división que era muy buena, con grandísimos jugadores, y la verdad que después no se pudieron instalar muchos en la primera división. Como te nombré, Máximo Perrone como un caso más fuerte. Todos los demás que han llegado
Por ahí hoy están en equipos de primera alternando, titular suplente, Nacional B. Algunos emigraron a países donde por ahí se perdieron un poco. Pero la verdad, en ese momento nadie creía que Valen iba a ser el jugador que es hoy. Sí, se veía que podía crecer, como que no tenía techo, Ujú, que eso creo que es su mayor virtud, que siempre puede dar algo más de lo que muestra, siempre está en constante crecimiento y eso lo noté yo también cuando lo tenía en infantiles. ujú. Entonces, ¿te sorprende un poquito que haya llegado incluso a que sea titular un equipo como el Betis? Sí, a ver, no nos sorprende por lo que hizo en los últimos años en Vélez, la verdad que eso no nos sorprende, es más, creo que puede todavía, como te decía, no tiene techo. Digo, capaz que esto es un trampolín para seguir creciendo, nunca se sabe, pero sí, no sé, ha estado citado en selección, que también eso fue para él un gran premio, creo que fue sub-20, y también eh, no sorprendió, pero se lo veía como bueno, esos logros que empiezan a alimentar su carrera y que bueno, cada vez sale mejor de cada instancia. Mismo Ujú. cuando debutó en Vélez, debutaba en un central, él debutó a muy corta edad y la verdad parecía que ya tenía muchos años jugando en la primera división. Eso habla muy bien de él, esa capacidad de adaptación, como le está pasando creo que ahora en Betis también. No lo sigo tanto, pero sí veo que ya enseguida se instaló, ayer jugó, ha jugado por Copa, por Europa League, tiene centrales adelante muy buenos y él ahí se adapta rápido. Y la realidad es que al principio le costó abrirse hueco en el Betis, pero lleva aproximadamente un mes el que prácticamente es titular indiscutible. Y además Pellegrini incluso también lo puede considerar como lateral izquierdo, ¿no? Porque una posición en la que jugó un rato con la Real Sociedad y lo hizo muy bien. ¿Tú lo tuviste en algún momento como lateral o solo como central? Yo lo tuve solo como central, pero sí después, creo que a los 14 15 años, que acá le llamamos octava, novena división, porque había otro central muy bueno también en la división, él jugó también de lateral izquierdo. Bueno, en primera lo ha jugado también, pero yo en lo personal nunca lo hice ahí, no porque no tenga las características, sino es porque en ese momento de la división me cal- él estaba muy bien de central, no teníamos un central zurdo como él y directamente ahí ocupó ese lugar y lo hizo muy bien. Después apareció en la división otro chico, otro central y con un buen nivel y él empezó a ocupar ese puesto de lateral, pero lo puede hacer tranquilamente porque tiene esto, se adapta, entiende el juego, es muy inteligente, Mm. tiene buen pase, es agresivo, entonces tiene todas las características. ¿Qué ese Valentín de 10 años que tú recibes allí en Vélez, infantiles, cuáles eran sus principales características futbolísticamente hablando? ¿En qué destacaba especialmente? Bueno, mirá, a mí lo que más me llamó la atención de él era que siempre era un jugador muy ordenado, con edad tan corta, no es fácil a veces que los chicos se posicionen tan bien dentro del campo de juego, lo hacía de manera muy bien, se ordenaba. También él era bastante flaquito, no tenía el cuerpo que por ahí hoy tiene, pero era muy agresivo, no perdía los duelos, ¿sí? Por ahí le faltaba en ese momento ese roce con, con los jugadores de nivel, porque él, como yo te decía, él empezó a jugar en Vélez de grande en lo que es cómo se maneja acá dentro de Buenos Aires. Acá los chicos empiezan a los 6 7 años, ya están compitiendo. Y él Mm, empezó a los 10 9 10 años. Y eso es una ventaja que él estaba dando. Inclusive creo que él había hecho otros deportes, creo que había participado, había hecho básquet. Entonces tenía buen salto, buen juego aéreo. Y la verdad, que venga un chico, ¿sí? Con tan poco recorrido dentro del club y que enseguida ya se meta en el nivel deportivo de los que estaban hace 5 o 6 años en Vélez,
Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Pero como Mm, características deportivas, eh, la agresividad sin ser un jugador robusto y grandote, eso de ganar los duelos, el orden táctico y siempre ese buen pase de salida, ese pase bien ejecutado para una salida limpia. vale. ¿Recuerdas alguna anécdota, algo así llamativo de su etapa contigo, de Valentín? ¿Algún A capítulo ver, especial? no me acuerdo así rápidamente la memoria, sí. Sí tengo muy presente de que él se hizo rápidamente de muchas amistades y se instaló ahí en el grupo también de lo humano, de lo social, que también, tampoco es fácil eso. También sé que te puedo agregar como un acompañamiento familiar muy bueno, que a veces no es fácil en nuestro país. El fútbol es un lugar de desarrollo donde hay muchas clases sociales y hay chicos que vienen con muchas eh, dificultades y la verdad que Valen siempre tuvo un acompañamiento muy bueno, muy responsable, no faltaba nunca entrenar, muy prolijo en todo eso. Lo ves triunfando aquí en el Betis, Rodrigo? Sí, mira, yo tuve la suerte de seguirle toda la carrera también sin ser el entrenador, porque yo actualmente sigo trabajando en Vélez, entonces lo vi en divisiones, lo vi en reserva, lo vi en la primera. Eh, la verdad que, como te decía, es un jugador con unas condiciones increíbles. Eh, ojalá que él pueda ahí, como lo está haciendo ahora, seguir creciendo y para mí tiene un gran entrenador que ha tenido también mucha historia acá en Argentina, entonces creo que tiene mucho para crecer, sí, sí, sin duda. Recientemente hablé con un periodista allí de Vélez, Mesa, creo que se apellida, y él me comentó que para él era el segundo mejor 6 de Argentina a día de hoy. Bueno, mirá, acá lo que sucedió también es que en la realidad no hay muchos centrales zurdos con las características de Valen Gómez hoy en el fútbol y Vélez todavía no puede reemplazarlo a él, no logra encontrar un jugador que pueda sustituir su nivel de juego. Inclusive, seguramente vos lo sabrás, pero antes del Betis, él ha tenido, o se lo nombraban en un montón de clubes, ¿sí? Eso habla de lo jugador que es. Sí comparto esto de que es un jugador que en Argentina no hay muchos, ¿sí? Ojalá que sea visto también para la selección y que él pueda esto, jugar mucho y al jugar él va a encontrar su mayor nivel y no tengo duda de que el nivel para pelear cosas importantes con el Betis, ojalá un seleccionado, lo va a tener, porque no es, a ver, yo te hago una mirada más como entrenador, son esos jugadores que en tu equipo a vos te da placer tenerlos, porque siempre te dan el máximo, se entregan por completo a lo que pide el entrenador, es un jugador inteligente, entonces siempre los entrenadores deseamos tener jugadores así, y él es uno de los que gustan dirigir, de los que son ganadores, entonces dámelo siempre en mi equipo. Y ya te adelanto un poco la pregunta que te iba a hacer, pero te la hago igualmente, que para ir cerrando. ¿Ves posible que pueda estar en el Mundial? ¿O todavía crees que es precipitado? Mira, desde el deseo, ojalá, porque se lo merece, porque sé que él lo desea y ojalá que se le pueda dar en algún momento. También sé que la selección argentina está viviendo un momento muy, muy bueno, que hoy por ahí el entrenador tiene a otros jugadores más cerca en el radar, pero todavía falta, quedan 6 meses, va a ser muy importante lo que pueda hacer en el Betis para ver si es una opción o no para Scaloni. Sí, obviamente, como te decía, no va a defraudar. Si él toca estar en la selección, va a estar a la altura, no hay ninguna duda de eso.